Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer hoy un mini tutorial a petición de algunos de mis alumnos. Vamos a hacer el mini tutorial explicando cómo funcionan las funciones. ¿Vale? Primero, ¿qué son las funciones? Las funciones lo que nos van a permitir es separar código, trozos de código que se repiten o que son complejos, separarlo dentro de un apartado, ahora veremos cómo, de forma que podamos hacer una llamada utilizando un nombre, pasarle una serie de parámetros y nos hará una parte del código principal. Es decir, es como si tuviéramos, por decirlo de alguna forma, un script dentro de otro script. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a abrir un editor de texto que se llama ejemplo función sh y la vamos a comenzar. Como siempre, esto no deja de ser un script, por tanto le vamos a decir aquí, perdón, bin bash, ¿vale? Y ya tenemos nuestro script. Lo vamos a guardar y lo primero que vamos a hacer es ponerle permisos para ejecutarlo. Bueno, ¿cómo funciona una función? Bueno, imaginaros que tenemos aquí una variable que es variable, vamos a llamar var, y le vamos a poner el valor 1000, ¿vale? Y en alguna parte del código le vamos a poner eco 1000 y vamos a, por ejemplo, decirle que var va a ser igual a lo que valga, al valor de lo que valga. Uy, me he equivocado aquí. Esto es un dólar. A lo que valga dividido entre 2, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos haría este script? Bueno, lo voy a copiar aquí. Lo voy a llamar. Si yo llamo a ejemplo 2, me va a poner un eco. Bueno, le voy a poner un eco después. Eco dólar var. Y aquí igual. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a volver a llamarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues según esto, me asigna un valor, me coge, me muestra el valor que hay, que sería en este caso 1000, lo divide entre 2 y se lo asigna a la variable y me vuelve a mostrar el valor de la variable, por tanto 500. ¿Qué ocurre si yo quisiera hacer, por ejemplo, una función que le pasara un valor numérico en este caso y me devolviera la mitad? Bueno, pues lo podríamos hacer de muchas formas, pero por ejemplo podríamos hacer al inicio o al final una función que hiciera eso. ¿Cómo se crean funciones? Bueno, pues las funciones siempre tienen la misma estructura. Es función, el nombre que le queramos poner, mitad, ¿vale? Y dos paréntesis, una llave de apertura y una llave de cierre. Y en medio vamos a usar los valores. ¿Qué podemos usar aquí? Bueno, pues si yo pongo aquí eco dentro var vale dólar var, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues fijaros lo que hace. Nada. ¿Lo veis? Que no se ha ejecutado. Está al principio y no se ha ejecutado nada. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es porque las funciones es un trozo de código que no se ejecuta dentro del script de forma normal. Para que se ejecute tendríamos que llamarla mitad, ¿vale? La llamamos poniendo su nombre, simplemente su nombre, y fijaros, lo voy a guardar, y aquí me dice, primero me ejecutaría esta línea, var vale 1000, después me pondría un eco 1000, después llamaría a la función que hace la función mostrar ese texto, que es este de aquí, lo divide entre 2 y ¡pam!, me muestra el nuevo valor. Eso por un lado. Estas son las formas de llamarlo. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros le queremos decir que nos calcule la mitad de un número? Es decir, pasarle por ejemplo la mitad de 2000 de 2300. Queremos que nos calcule la mitad de 2300. ¿Qué es lo que nos devolvería esta función? Bueno, pues lo que nos devolvería esta función, ¿cómo sé yo cómo trato a la variable esa, al 2300? ¿Cómo sé yo que ese valor está aquí dentro? ¿Cómo me refiero a él? Bueno, pues fijaros lo que ocurre. Simplemente eco $1. Ok. Aquí está el valor. ¿Lo veis? Lo que ha hecho es que se refiere a ese parámetro. Lo veis que es como si fuera un script, una llamada, una especie de script
a ese script 2300. Y ahora yo pensaría, bueno, y si yo le paso aquí un parámetro y le digo aquí 1550, ¿quién es $1? Porque claro, ese $1, fijaros, voy a ir para acá y le voy a decir, muestra, eco, $1 es $1. Y esta línea de aquí la voy a poner aquí también. $1 dentro es $1. Fijaros lo que va a hacer, ¿vale? Vamos, no quiero que me despiste ni os despistéis vosotros. Fijaros lo que va a hacer. Lo voy a guardar, que no sé si lo he guardado. Y cuando lo ejecuto, voy a ejecutarlo y le voy a pasar un parámetro. Este parámetro, cuando lo utilizamos dentro del script, es $1. Entonces, este $1, ¿a quién se refiere? Pues vamos a verlo. $1, 1550, llegaría aquí, asignaría var, diría $1 es 1550. ¿Lo veis? Lo pongo aquí en el lado para que se vea. $1 es 1550. Llamaría a mitad con 2300 y pondría dentro de var, vale 1000, que es este valor, está usando una variable de fuera, y $1 dentro es 2300. ¿Lo veis que $1, este $1 y este $1 no valen lo mismo? Esto es $1 dentro del script y esto es $1 dentro de la función mitad. De hecho, si yo pusiera aquí función doble y pusiera $1 dentro doble es tal, ¿vale? Y aquí lo llamo, fijaros que me dice que $1 es 1500, el que paso por aquí, dentro de var vale 1000, $1 es 2500 y $1 dentro de doble es nada, ¿vale? Es decir, este $1, que es el de la mitad, vale 2300, que es lo que yo le paso en la llamada, ¿vale? Es ese $1, esto es $1 aquí, este $1 es este $1, y este $1 sería lo que yo le paso aquí, que es nada, y por eso no aparece ningún valor. Si yo aquí le pongo un valor, por ejemplo, llamo a doble y le digo que voy a pasarle 5890, vamos a ver aquí, 5890, y lo guardo aquí, ¿qué puedo hacer? Pues lo veis, dentro de $1 es 1550, $1 dentro es 2300 y $1 dentro de doble es 5900. Como veis, de esa forma podemos manejar las variables. Entonces, si yo quisiera que me devolviera un valor, ¿vale? Lo que tendría que hacer, por ejemplo, es dentro de las variables, me ir aquí, el control K. Si yo quisiera, a ver, por ejemplo, que esto devolviera un valor, simplemente lo que tendría que hacer es decirle que aquí mitad es igual a $1 entre 2, $1 entre 2 y doble es $1 por 2. Y aquí simplemente le diría eco, si quiero calcularlo, digo el doble de 50 es, y aquí, ¿qué hago? Pues pongo doble 50. Eco, el doble de el doble no, la mitad de 120 es, y aquí le voy a poner, perdón, me equivoqué antes, mitad. Aquí le voy a poner doble. Y aquí lo que hacemos es que llamo a mitad de 50 y doble, perdón, doble de 50 y mitad de 120. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace este script? Pues fijaros, vamos a guardarlo y lo ejecutamos. Lo que va a hacer es que yo voy a llamar a la función mitad
pasándole 120, con lo cual me va a crear una variable que se llame mitad, que valga la mitad del valor que le paso. Aquí doble de 50 sería el doble de 50 y me devolvería la variable doble esos valores. Si yo lo ejecuto, bueno, de hecho, bueno, aquí y me dice el doble de 50 es 100, la mitad de 120 es 60. Incluso podríamos hacer más cosas, es decir, si le podríamos decir que esto es $1 y esto es $1 también, con lo cual aquí le podríamos decir de 120 y me dice que el doble de, bueno, porque está aquí el valor puesto que es un valor fijo, 2,40 y 60. Lo veis que le paso el $1 por ahí arriba y ese $1 es el mismo. Pero, como veis, no hace falta que sea un número. Aquí le podemos pasar cualquier valor y me funcionaría correctamente. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro de cómo funcionan las variables, cómo se utilizan, las variables que se generan, o sea, las variables estas del $1, $2, las variables de sistemas que usamos normalmente para pasar parámetros, cuando se utilizan dentro de una función, solamente tienen ámbito de la función, es decir, son con los correspondientes valores de lo que le pasamos, ¿vale? Si le pusiéramos en otra circunstancia, pues tendríamos acceso de todo el script. Y una cosa importante, podríamos pensar en utilizar la llamada a las funciones de esta forma, por ejemplo, doble de 50, directamente es ahí, ¿vale? Hacemos la llamada. Eso no funcionaría así tal cual, porque cuando lo hacemos, lo que nos va a sobreentender es que doble de 50 es cadenas de texto, ¿vale? No es una llamada. Por tanto, lo primero que podríamos pensar es, bueno, claro, se nos ha olvidado como cuando ejecutamos un comando, pues le ponemos comillas simples y bueno, pues lo que va a suceder con eso es que no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque doble de 50 no va a ejecutar ningún comando válido, no nos va a devolver nada. Con lo cual, no podemos ejecutarlo ahí, tenemos que ejecutarlo sobre otras, o sea, de forma independiente, las funciones. Y guardaremos algún valor en algún sitio. Lo habitual es que las funciones que devuelven un valor tengan una variable que se llame igual que la función donde se guarde el valor. Es decir, la función en este caso se llama doble, pues es una buena solución llamar a la variable de resultado doble. Y en la variable que se llama igual que la función guardamos el valor de resultante de esa función. Aunque no siempre tiene que haber un valor, puede haber un menú, puede haber cualquier otra cosa que no devuelva realmente un valor. Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de ayuda, le dais un like, que siempre podéis ver más vídeos en el canal, suscribiros y así tendréis información de todos los vídeos que vamos colgando. Venga, vamos, ánimo con el script.